Estamos en una aldea. Es como algo desértica, veo mucha arena, se ve muy poco verde alrededor. En ese momento vemos que hay como unas chozas, como si los parales de esas fueran como una especie de troncos de madera y la parte como de sus techos y sus paredes es como una lona muy gruesa. Son muchas que hay así alrededor de donde nos encontramos en ese momento. En ese momento estamos viendo un grupo de personas, se están reuniendo hay una en particular que está como convocando una especie de reunión y veo que hay varios aspectos físicos que se están acercando. Hay una pareja que me está mostrando la luz y veo que están como escuchando con mucha atención lo que esta persona, quien convocó como a esta reunión, está, está diciéndoles a toda esa comunidad que se encuentra aquí reunida al frente de él. Está hablando de una especie de milagros que van a cobijarlos a todos, dicen, a todos aquellos quienes realmente crean. Y habla les está diciendo quienes tengan, no solamente que crean, sino que tengan la fe en lo que van a recibir. Veo que en el momento en que esta persona empieza a hablar como de este tema, algo como religioso, veo que muchos aspectos físicos como que poco interés muestran y empiezan a irse hacia sus diferentes lugares, a sus viviendas. Veo que entre el reducido grupo de personas que se quedan escuchando a este otro aspecto físico, veo que se quedan la pareja que estamos observando en este momento. Veo que terminan como de recibir la información y vemos que ya ellos están llegando a su vivienda nuevamente, a su chocita. Veo que una vez esa pareja llega como tal a este lugar, hay, hay tres aspectos físicos de unos niños pequeños. Veo que hay dos niñas y un niño. Están teniendo como una especie de una discusión respecto a lo que escucharon afuera en esa reunión con este aspecto físico que les estaba dando toda esa información. Veo que esa discusión es de la pareja, confirmo con la luz, y son los padres de los niños que se encuentran aquí adentro de este lugar. Veo que es como si ella le está reclamando a él, diciéndole que ella quiere traer uno más, le está diciendo, y que se siente muy mal de todo lo que han intentado y no poder dar a la luz. Ella está pidiendo que quiere tener un hijo más. Veo que esta discusión que están teniendo esta pareja es respecto a esa posibilidad de volver a quedar en el embarazo. Veo que ya la mujer se sienta como en una especie de un banquito de madera y empieza a llorar fuertemente. El aspecto físico del hombre, veo que se sienta al lado de ella, le coloca su mano encima de su hombro y le dice que todo va a estar bien y que van a hacer lo necesario para que todo llegue a un buen término. Veo que el aspecto físico de este hombre le está diciendo a esta mujer que él tiene mucho miedo de que vuelvan a pasar por un dolor más de los que ya han pasado. En ese momento le está hablando respecto a los que ya han perdido, a los hijos que han perdido. Eh, es como decir que esa mujer, después de los hijos que ha tenido otros intentos y ha sido como que abortado constantemente los aspectos físicos de los hijos que han estado buscando. Veo que terminan como esta especie de este diálogo y veo que ya entonces los dos aceptan, llegan como a una conclusión de que van a buscar a este hombre quien les transmitió toda la información para que les pueda dar como esa capacidad, ese don de poder tener este cuarto hijo en su familia. Veo que ya cae un poco la noche, ya pues la luz empieza como a adelantar un poco el tiempo y vemos que ya dejan acostados a sus tres hijos. Veo que los tres hijos son pequeños, son aproximadamente entre los 2 y los
4 años de edad, los tres que se encuentran actualmente con ellos. Veo que después de que terminan ya como de acostarlos, vemos que el aspecto físico de esa pareja, los dos salen de ese lugar y van en búsqueda del hombre quien les estaba dando toda esa información a la comunidad. Veo que ya llegan hasta donde él hacen como el aspecto físico del hombre, o sea, la pareja de la mujer hace como un ruido con su boca y la forma de comunicarse con esa otra persona que le dio toda la información al inicio del día. Sale de su vivienda, este aspecto físico de este hombre se está colocando en contacto con ellos. Veo que les dice apenas sale y los observa y tiene contacto con ellos, les dice que sabe a qué han venido, los hace seguir a su vivienda, a su chocita. Veo que ellos ingresan como tal. En ese momento que ingresan, se siente una energía muy pesada en ese lugar. Estamos como rápidamente observando hacia el interior, observamos algo, pero pues no veo nada extraño dentro de ese lugar, pero sí siento una energía muy fuerte. En ese momento vemos que ya empiezan a tener como este diálogo y la mujer empieza, de un momento a otro, empieza a llorar y veo que el aspecto físico de este hombre le está colocando sus manos como en la parte de sus hombros y le dice que él sabe a qué han venido y dice que ese deseo de su corazón le está diciendo siempre y cuando cumpla con los requisitos que él les dio al inicio del día respecto a creer y a tener la fe suficiente de que todo lo que ellos estén buscando se va a ver reflejado en sus vidas, así será. Veo que esa mujer escucha esas palabras y sigue llorando, llorando fuertemente. En ese momento vemos que este hombre empieza como a hacer una especie de una oración. Veo que en ese momento que ese hombre empieza como a hacer una oración, veo que le tiene una mano en su cabeza, la otra la tiene en su hombro. En ese momento vemos que no llega, sino que sale una entidad del aspecto físico de este hombre y apenas sale esta entidad, vemos cómo empieza a emanar mucha energía endoplasmática hacia el aspecto físico de esta mujer. Vemos que esta energía endoplasmática se empieza a concentrar en la parte de su cabeza, vemos cómo poco a poco va descendiendo por todo su aspecto físico y veo que deja como una especie, es como si fuera literal, como una semillita, pero es muy, 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 muy pequeña. La deja en la parte de su vientre. Todo eso no lo están observando ninguno de ellos. Nosotros acá somos quienes estamos observando todo ese proceso que están haciendo con esta oración que está haciendo este hombre a la mujer. Ya termina como tal ese pequeño acontecimiento que está ocurriendo en este instante y vemos que ya termina este proceso y se despiden. Ya la mujer de un momento a otro dejó de llorar y veo que ya está mucho más tranquila. Agradece y veo que el aspecto físico de su pareja le está como cancelando, le está pagando con una especie como de unas monedas al aspecto físico de este hombre quien hizo esta oración. Él recibe esto y hace como esto con sus manos, las aprieta con sus manos y las lleva a su pecho y dice y ahí da las gracias. La mujer y su esposo salen de este lugar y se dirigen nuevamente a su vivienda. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Irán. Muy bien, continúa. ¿Qué sigue ocurriendo allí? Vemos que ya ha pasado, la luz me adelanta en el tiempo y vemos que ya han pasado como los meses de la gestación del proceso de embarazo de de la mujer. Vemos que está dando a luz. Veo que está dando a luz, pero no está ni en su hogar ni en ningún sitio, pues como tal de que brinde asistencia médica. Veo que estás como al lado de un pozo de agua. Veo que está postrada, está como en cuclillas y está con unos dolores muy fuertes. De hecho, tiene como un balde con agua de la cual estuvo recogiendo de este pozo. Y un momento a otro fue cuando vimos que esa mujer como que empezó a sentir unos dolores muy fuertes.
Veo que empieza como a sentir estos dolores, esas contracciones, ella misma se empieza a agachar, se pone como en cuclillas. De hecho, observo que está como colocándose en punta de pies y veo que empieza ella misma como a pujar muy fuerte. Ella misma se está colocando sus manos en la parte como en una de sus manos, en la parte de su abdomen. Y en ese momento vemos que está teniendo a su hijo, está pariendo en ese momento. Ella misma sola se encarga de hacer todo este proceso. Veo que ya después de que lo tiene, ya rápidamente se está quitando de encima como una especie de un chal, como una cobijita, algo con lo que se cubre en la parte de sus hombros y en la parte de su cabeza como para el tema del sol. Veo que se quita esto de encima y está colocando esto en la parte como entre sus piernas y veo que allí es donde ya empieza a colocar al bebé que acaba de nacer. Es una niña que nace en ese momento. Veo que ya se encarga con esa misma tela que se quitó de su cuerpo, esa vestimenta, se encarga de humedecer una parte y empieza a limpiarle y hacerle como el aseo a este bebé. Estoy confirmando el género y es una niña la que acaba de tener. Confirmo con la luz y el aspecto físico que acabamos de ver nacer corresponde al aspecto físico de Verónica en esta línea de tiempo. Vemos que en ese momento ya la mujer se encarga como de termina pues todo el proceso de hacer a su niña y vemos que la está envolviendo en esta misma vestimenta que se quitó y veo que la está cogiendo en sus brazos, la coge en una de sus manos y coge el balde con agua en la otra y sale caminando. Vemos que está llegando a su casa. Veo que salen sus hermanitos, sí, sus hijos, hermanitos, en este caso de Verónica. Veo que apenas se dan cuenta que su madre, en ese caso, pues la madre de Verónica, tiene a Verónica en sus brazos. Veo que ella los está llamando para que la conozcan. Veo que sus hermanos rápidamente vienen como corriendo, pero veo que el único que muestra como cierto interés y cierta emoción es el hermanito, es el niño. Son dos niñas y un niño el que tenían anteriormente y ya con ese caso pues con Verónica son tres mujeres y un varón el que tienen esa pareja, pero veo que las dos niñas como que no mostraron una muy buena cara respecto al proceso que acaban de haber con su madre y conociendo a su hermana, mientras que el aspecto físico del niño sí se ve muy emocionado y muy contento, e inclusive se está acercando y está como tratando de coger a su hermanita, en ese caso a Verónica, pero su hermana, pues su madre, como que lo detiene un poco, pero sí deja que él como que le sobe la cabeza a Verónica y alcanza inclusive a darle como una especie de un besito en la parte de su cabeza. El aspecto físico de este niño es el menor de los tres que ya estaban. Veo que ya entonces terminan como las hijas de la madre de Verónica, le ayudan a su madre con el balde, están como entrando en otro balde más pequeño y están sacando como unas coquitas de agua porque pues el balde que traía esta mujer, la madre de Verónica, es muy grande y las niñas pues están pequeñas, no pueden con él, pero veo que sí le ayudan a su madre como a sacar en unos recipientes más pequeños agua y están entrándolo a la vivienda. En ese momento la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Ya han pasado algunos años, estamos en esa misma aldea. Vemos que ya Verónica ha crecido. Han pasado varios años. Verónica en ese momento tiene aproximadamente unos 8 años de edad. Veo que están como a las afueras de esta aldea. Acá sí ya se ve como algo de vegetación. Veo que ellos están como recogiendo algo como de madera seca. Ella con sus hermanos. Vemos que hay como una discusión constante entre las hermanas de Verónica con Verónica y vemos que el que constantemente está como tratando de interceder entre las tres mujeres, Verónica y sus dos hermanas, es el aspecto físico del hermanito, del varón, quien todo el tiempo pues ha estado con ellas y veo que él es el que trata como de calmarlas, pero es como si él le estuviera protegiendo todo el tiempo a Verónica. Vemos que terminan como de recoger esta leña y la están llevando los cuatro hasta su hogar. Veo que camino a casa
Ella, hay como, está pasando por el lado de otros aspectos físicos también como contemporáneos con ellos, de las mismas edades. Veo que las hermanas, a medida que van pasando por ese grupo de chicos, vemos que las hermanitas de Verónica empiezan a molestarla, a decirle cosas y, y decirle que como que le gusta y señalan a un grupito de niños que hay allí también, con el cual Verónica como que se cruza las miradas, pero pues es como en medio de su inocencia, pero sí hay como cierta atracción, porque de hecho confirmamos que sus niveles vibratorios en ese grupo de niños que se encuentran acá, vemos que tanto el aspecto físico de un niño en particular y el de Verónica son como algo compatibles. Veo que ya una vez llegan a su casa, pues Verónica empieza como a tirar con sus hermanos, tiran toda la leña en una especie como de un hueco que hay en la casa donde están como acumulando toda esta leña con la que cocinan. Y vemos que Verónica aún empieza a llorar y le está diciendo a su madre que, como colocándole las quejas de todo lo que sus hermanas han hecho con ella y le han estado diciendo. En ese momento fue que pues, su madre reprende fuertemente a sus hermanas. Veo que ya se alimentan, su madre les da como los alimentos a ellos. Veo que al rato, al momento llega su padre. Veo que su padre llega con una energía como también muy pesada, su aspecto físico se ve como muy deteriorado. Vemos que llega como también como bastante empolvado en todo su aspecto físico, en su vestimenta. Veo que rápidamente la madre de Verónica le sirve los alimentos. Verónica está observando esto y rápidamente va a donde su padre y lo abraza y le dice que le está diciendo que lo ama mucho. Ella está abrazando a su padre y le dice que lo ama mucho y le está como dando las gracias por todo lo que ha hecho por ellos. Al padre le parece como algo raro esto que está ocurriendo en ese momento y vemos que él mismo pues como que se quita a Verónica de su lado. Está muy cansado, se sienta y está tomando los alimentos mientras vemos que ya Verónica junto con sus hermanos están acostándose ya a dormir. Ya en ese momento me adelanta la luz nuevamente en el tiempo. Ya pasan unos años más. Vemos que ahí algo está ocurriendo pues, al interior de esta aldea porque vemos que se escucha mucho ruido, hay muchos gritos, vemos que hay diferentes mujeres y niños, más que todo que están como buscando dónde esconderse. Veo que hay como una especie de unos invasores que están entrando en ese momento a la aldea. Veo que están asesinando diferentes aspectos físicos. Veo que ahí están asesinando como aspecto físico de hombres, más que todo algunas mujeres. Vemos que otros se alcanzan a esconder rápidamente. Cuando escuchan todo este alboroto, vemos que los padres de Verónica y sus hermanos empiezan como a mirarse entre ellos y su madre empieza a desesperarse bastante. Veo que el aspecto físico del padre de Verónica va como a salir de la vivienda y vemos que la esposa, la madre de Verónica rápidamente lo coge y le está suplicando que no los vaya a dejar. Dice que ya sabe lo que le puede pasar donde salga a, afuera, pues como tal de la vivienda. Dice que lo van a asesinar y que ella no puede quedarse sola con sus hijos. Veo que él rápidamente se encarga como está tratando de esconder a sus hijos, a Verónica, a sus hermanos. Veo que rápidamente están sacando de como este hueco, siempre era un hueco algo profundo donde guardaban la leña. Vemos que rápidamente están sacando esto y alcanzan a esconder a dos de los hijos. Esconden a Verónica, esconden a su hermano. Vemos que alcanzan como a esconder a una de sus hermanas también. La otra no la alcanzan a esconder cuando ya en ese momento entran unos hombres. Veo que al momento en que ingresan estos hombres, veo que asesinan rápidamente el aspecto físico del padre de Verónica. Ellos están completamente en silencio, están como tapados por parte como de esta leña y como una especie de unos cartones que están cubriendo como unas capas colocan como la leña, colocaban como una capa de cartón, leña, otra capa de cartón y así sucesivamente. Y vemos que pues ellos están como escondidos debajo de una de esas capas de cartón con la que cubrían la leña
Y vemos que pues asesinan también a la madre de Verónica y alcanzan a llevarse, después de que asesinan a sus padres, solamente se están llevando a una de sus hermanas. Vemos que ellos escuchan los gritos, pues escucharon los gritos de su madre y los gritos de su hermana, pero vemos que ellos se quedan escondidos debajo de todo, de esos cartones y esta leña, se quedan completamente en silencio. Ya después de eso, pues pasa rápidamente el tiempo y termina de ocurrir, pues, de suceder todo lo que acabo de decir en diferentes viviendas y en toda esta aldea. Son muchos los muertos que han dejado en ese momento. Mientras sucedía todo eso, apreciamos un gran portal que se abrió cuando estaban como en plena ejecución y vimos como muchas entidades empezaron a bajar por medio de ese portal y se fueron colocando como alrededor de esta aldea. Es como si hubieran hecho una especie de asegurando como un perímetro, todo el perímetro el cual diferentes hombres entraron a llevarse a diferentes mujeres y niñas. Solamente eran mujeres las que se estaban llevando. Y vemos que todos esos hombres estaban pues como comandados y liderados por esas entidades que se encuentran en la parte como de alrededor de esta aldea, pero me era como mediante, es como algo extraño, no es energía endoplasmática, sino que vemos que de las cabezas de esas entidades salía como una especie de una vibración, como sí, una energía muy fuerte de la cual conectaba con los aspectos físicos que estaban asesinando y robándose en los aspectos físicos de las niñas y las mujeres. Y de esa forma, estos aspectos físicos eran como manejados por esas entidades. Ya después de que terminó todo ese proceso, vemos que se abre nuevamente ese mismo portal, el cual ya se había cerrado cuando descendieron todas las entidades, pero después de que se encarnaron a todos los aspectos físicos y salen ya con todos ellos, las entidades se encargan como de llevarse en los aspectos físicos, se abre este portal y se los llevan todos por medio de este. Vemos que ya pasan un par de horas después de todo esto. Ya nos centramos nuevamente en Verónica y en sus dos hermanos que alcanzaron a esconderse y vemos que ya ellos esperan a no escuchar absolutamente nada a su alrededor. Y cuando ya no escuchan nada, vemos que es el hermano de Verónica y la otra niña quien se encarga como de empezar a quitar la leña que estaba encima de ellos. Y vemos que está ayudando a sus hermanas a salir de este hueco. Vemos que cuando a la primera que saca a la hermana, a, esa es la otra niña, no a Verónica, sino a su otra hermanita, y ya después saca a Verónica, pero vemos que a Verónica él de una le coloca sus manos en la parte como de los ojos y no la deja observar a sus padres muertos allí en la vivienda. Vemos que ya él como tal sale de este lugar con Verónica y su hermanita tapándole los ojos y vemos que se dirigen hacia otro lugar. Vemos que hay otros aspectos físicos, hay mucho, pues obviamente se siente una vibración muy fuerte por todo lo que acaba de acontecer. Vemos que está el hermanito de Verónica, está trasladándolas hasta la casa del hombre quien les hizo todo el proceso de como esta oración a la madre de Verónica para poder que ella diera luz. Vemos que ese aspecto físico de ese hombre alcanza a salir y veo que el hermanito de Verónica dice que no sabe qué hacer y no saben a dónde ir y dice que no entiende por qué ha vuelto a suceder esto. Dice, mis padres en su momento nos contaron de que esto había llegado a ocurrir muchos años atrás, pero que no sabían por qué había vuelto a ocurrir. Este hombre veo que los está cogiendo y los está adentrando a su casa. Vemos que Verónica empieza a hacerle como preguntas al aspecto físico de este hombre y dice que, que por qué ellos tienen que pasar por esto. Dice que por qué ellos tienen que quedarse sin sus padres. Dice que a medida que pues, Verónica va hablando, ese hombre como que ya la calla por un momento y le dice que sencillamente son cosas que tenían que pasar. Dice que es el precio que sus padres y muchos aspectos físicos de la aldea han pagado para pagar favores, le dice este hombre.
a los dioses que les han concedido diferentes favores. Dice que en ese momento Verónica empieza como a cuestionar, pero por qué Dios tiene que cobrar esos favores de esa manera? Y él dice que es algo que ella no va a entender en ese momento, pero que en el futuro ella lo va a comprender de una mejor manera y va a saber el motivo del por qué está ocurriendo todo eso y en su momento va a volver a ocurrir. Esto deja como muy marcado a Verónica esas palabras cuando este hombre le dice que va a volver a ocurrir y en ese momento vemos que Verónica empieza como a sentir una especie como de una vibración muy fuerte en su pecho y esta vibración que está sintiendo en su pecho la hace generar mucho, como mucha rabia, mucho odio, mucho resentimiento. Y veo que ya después de un momento de estar hablando con el aspecto físico de este hombre, pues ya Verónica sale de ese lugar con sus hermanitos. Ya la luz en ese momento me adelanta en el tiempo nuevamente. Vemos que la aldea en ese momento se encuentra un poco, pues mucho más tranquila. Vemos que Verónica está conviviendo con sus dos hermanos en la misma vivienda donde asesinaron a sus padres. Ya en ese momento Verónica tiene aproximadamente unos 19 años de edad. Vemos que sigue convive con sus hermanos. Su hermano tiene aproximadamente unos 21 o 22 años y su hermana es un poco mayor, unos 25 años aproximadamente. Vemos que Verónica les está enseñando a sus hermanos como veo que pensé que estaban peleando, pero no es que estén peleando, sino que ella como que tiene una muy buena habilidad para la parte como de pelea y vemos cómo está peleando con ellos, está como con una especie como de unos palos grandes de madera, están peleando entre ellos, pero es ella enseñándoles a sus hermanos cómo a defenderse, es lo que escucho que ella les está diciendo. Veo que posteriormente le enseña con palos y la luz rápidamente me está como mostrando diferentes momentos de ese proceso. Y vemos que también le enseña como con una especie de espadas. Vemos que no solamente a sus hermanos, sino que veo que ya pues la luz rápidamente me está proyectando esto en lo que estamos viendo en esa regresión y vemos que van pasando rápidamente los días y vemos como Verónica empieza no solamente a sus hermanos, sino diferentes aspectos físicos de contemporáneos con su edad, está como enseñándoles lo mismo, como a luchar, como a pelear. Y vemos que ya después de que termina como todo este proceso de enseñanza en diferentes aspectos físicos, vemos que hay un día en particular en que ella se está levantando de su cama. En el momento en que se está levantando de su cama, no se levanta, sino que o sea, se despierta y se está sentando al borde de su cama. Y veo que está colocando sus manos como en esa posición, está agachando un poco su cabeza y veo que empieza como sí, está como rezando, está haciendo como unas oraciones. En ese momento que está haciendo esas oraciones, estamos apreciando como hay una entidad que está llegando no por la parte del techo, sino como en la parte de una pared lateral de su habitación. Se abre un portal y vemos cómo esta entidad está saliendo de ese portal. Y veo que en ese momento esa entidad se está introduciendo al aspecto físico de Verónica. Después de que esa entidad se introduce, vemos cómo ya Verónica se está colocando de pie. Sale de la vivienda, vemos que sus hermanos la están siguiendo. Al momento en que sale de su vivienda, hay muchas personas que la están esperando. Vemos que ella empieza a decirles que deben estar preparados porque en cualquier momento pueden llegar y se refiere como ese ejército malvado Los que invasores. sí, que cada determinada temporada ya están como preparados porque se está cumpliendo el tiempo en que pues con las historias que sus padres le comentaron y con lo último que sucedió con su familia y con toda la gente de la aldea, está como cumpliéndose más o menos el tiempo en que estas personas llegan a asesinar y a plagiar todos los aspectos físicos que más puedan de mujeres y de niñas. Vemos que ya desde que Verónica le da como todas esas palabras a estos aspectos físicos, vemos que ella se adentra a la vivienda nuevamente. Veo que su hermana y se dirige hacia otro lugar.
Su hermano también se adentra a la vivienda. La única que no entró es la hermana de ellos dos. En ese momento la luz me hace que siga a la hermana. Vemos que ya desde que terminan pues todas esas conversaciones entre Verónica y esa población, todo el mundo se empieza como a dirigir a sus hogares, pero vemos que la hermana de Verónica sigue caminando y hasta que ya se va alejando cada vez un poco más de la aldea. Vemos que ya ella se está encontrando con otra persona, ya ha caminado lo suficiente, siempre pues algo retirado de la aldea donde viven todos ellos. Y vemos que se está encontrando con el aspecto físico de un hombre y en ese momento ella empieza como a dar información a esta persona. Veo que les está diciendo que todo lo que su hermana ha preparado, le está dando mucha información de todo lo que su hermana ha hecho, no solamente con ellos mismos, sino con toda la aldea en general. Veo que el aspecto físico de este hombre le está como dando preguntas, está haciéndole preguntas respecto a que con qué tienen de armas y demás. Veo que su hermana, solamente la hermana de Verónica le dice que están armados de diferentes espadas y muchas otras cosas que él no se puede imaginar el término que utiliza y le está diciendo que si quiere realmente llevar a cabo su plan, deben de no solamente estar muy bien armados, sino con una suficiente cantidad de población. Vemos que en ese momento ya como tal la hermana de Verónica está recibiendo un pago. Es una bolsa de tela con muchas monedas. Ella revisa esta bolsa y se las mete como en medio de sus vestimentas y se despide el aspecto físico de este hombre y ella se dirige nuevamente hasta su aldea. Vemos que ya la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Han pasado unos meses. Es de noche en este momento. Vemos que Verónica está descansando, ya está dormida con sus hermanos. Vemos que a las afueras de la choza de donde convive Verónica con sus hermanos, hay como una especie de unos soldados. Es como si Verónica hubiera pasado a tener como una especie, no un reinado, pero sí una líder muy fuerte a nivel pues de combate y preparando pues a toda la comunidad para diferentes luchas que ha tenido su comunidad y las que tendrá en este caso pues esperando el ejército de invasores. Vemos que ya al momento en que han pasado un par de horas después de que se han quedado dormidos y vemos que empiezan a escuchar que llegan como alrededor de la aldea, hacia un costado de la aldea, empiezan a llegar de esos invasores, pero ven que solamente llegan dos y llegan como a caballo y veo que apenas que se están acercando cada vez más a la aldea, vemos que los soldados, no solamente los que están cuidando, resguardando a Verónica y a sus hermanos, sino los que estaban alrededor también, empiezan a rápidamente como a manejar una especie de una formación y veo que están recibiendo y inicia como ese combate entre la comunidad y esos invasores. Vemos que empiezan pues todo como esta especie de esta guerra. Rápidamente tocan como una especie de es como si fuera algo parecido como a un cuerno, no sé. Bueno, Eso genera un ruido muy fuerte y de esa forma como que ponen alerta a toda la comunidad de esa aldea. Vemos cómo se empiezan a prender antorchas y vemos cómo se van saliendo todos de esos lugares y se empiezan a preparar para esta guerra. Vemos que Verónica ya rápidamente está colocando como una especie de unas armaduras. Veo que al momento en que se coloca estas armaduras, veo que ella empieza a hacer nuevamente esta oración y vemos que la misma entidad que vimos ahora que la describí, vemos que se está ingresando al aspecto físico de Verónica. Sale ella y vemos que sale pues resguardada por varios soldados. Vemos que su hermana sale al lado de ella y está preguntándole a que no vea a su hermano y su hermano se ha quedado en la vivienda. Vemos que su hermano empieza como a sentir un presentimiento muy fuerte y como que siente la necesidad de quedarse
de quedarse en casa, pero vemos que su hermano como que cierra los ojos y vemos que él es como si él empezara en su mente, en su cabeza, vemos que está como viendo diferentes escenas, diferentes imágenes de todo lo que va a acontecer a continuación. Vemos que hay algo que lo detiene a él y como que si le estuviera diciendo en qué momento él tiene que salir, pero no a luchar, sino que él empieza a escuchar algo que le dice que tiene que salir es por su hermana. Solamente como que le encomiendan esa misión que él debe estar muy pendiente del aspecto físico de su hermana Verónica y que le van a indicar en qué momento él debe salir a protegerla y a llevársela de algo que le está viendo en ese momento donde están pues como cerca a asesinarla. En ese momento él se queda como tal, entonces en esa casa vemos que ya efectivamente ya Verónica se va acercando cada vez más a esos invasores junto con ese grupo de soldados que ella misma se encargó pues, de entrenar y vemos que efectivamente empieza pues todo ese combate. Verónica tiene una habilidad es como una guerrera muy buena porque pues vemos que ella sola prácticamente se encarga de desencarnar muchos aspectos físicos defendiendo pues a su aldea. Ya después de que termina todo este proceso, vemos que exactamente está ocurriendo lo mismo. No vimos el momento en que descendieron, pero sí reviso todo el perímetro y ya se encuentran todas esas entidades alrededor como tal de todo esta aldea. Y vemos que se comunican exactamente de la misma forma. Es como psíquicamente que se comunican con los invasores. Vemos que en este caso la entidad que está dentro de Verónica cada vez está es como si estos dispositivos que tiene ella, implantes en todo su cuerpo, fueran constantemente como repotencializados, pero de toda esa energía endoplasmática que está emanando desde el interior del aspecto físico de Verónica hacia cada uno de esos dispositivos. Y vemos que pues ella sola prácticamente termina de desencarnar el último grupo de invasores que quedaban. Vemos que ya después de que termina todo esto, empiezan todos como a proclamarla como tal y vemos que en ese caso ya ella sigue, lo primero que hace es de que ya termina todo este proceso de este combate, es a buscar a su hermano. Y vemos que ya a la distancia alcanza a ver que su hermano se encuentra detrás de un grupo de soldados. Al ver esto, ella como que siente una tranquilidad de que su hermano se encuentra con vida. Termina como tal este momento y la luz nuevamente me adelanta en el tiempo. Vemos que han pasado muchos años después de esa escena que acabamos de describir. Se encuentra Verónica postrada está como debajo de un árbol, se encuentra bastante enferma, como muy, eh, una vibración muy baja. Se encuentra como bastante agotada también. Vemos como que le cuesta dificultad levantarse. Se encuentra completamente sola en ese momento. Aquí donde estamos por un momento se detiene como tal la regresión y me están proyectando algo en una pantalla. Vemos que en esa pantalla lo que nos están proyectando son diferentes eventos muy similares a los que acabamos de describir, donde en cabeza de Verónica fueron defendidos y lograron llegar a muy buen término en diferentes enfrentamientos que no solamente la aldea, sino hasta ellos como tal hicieron parte como de esos invasores, pero en otros sitios, en otros lugares, pero no a asesinar como tal, no solamente a asesinar y a robar mujeres ni nada, sino que ellos iban era por cosas materiales, como a robar, a saquear diferentes aldeas de alimentos y como de joyas y demás. Vemos que todo esto pues fue encabezado desde el aspecto físico de Verónica, que pues vemos que la han como iorizado tanto por esa excelente capacidad que tuvo siempre para combatir y demás, que pues todo su pueblo como tal la tuvo como una especie de una diosa de guerra, algo así lo que logro percibir acá y escuchamos pues en esa regresión en esa proyección que me están mostrando en la pantalla. Vemos que hay una escena en particular en que están en una guerra, están saqueando como tal uno de unos pueblos, pues unos caseríos aledaños a esta comunidad.
y vemos que en diferentes de esas escenas el hermano de ella, en muchas las acompañaba a ella y a su hermana. Vemos que su hermana fue desencarnada en uno de esos enfrentamientos y, y el que estuvo todo el tiempo hasta las últimas guerras que estuvieron combatiendo juntos, Verónica fue con su hermano y vemos que su hermano en ningún momento se untó de sangre, su hermano siempre se quedaba, era como pendiente de ella, pero vemos que hay algo en él que, porque no vemos ningún tipo de entidad que lo estuviera gobernando ni nada, sino que es una vibración constante que tiene ese aspecto físico, que estaba como pendiente del aspecto físico de su hermana, que estuviera bien, y vemos que en cada una de esas escenas que la luz me estuvo proyectando acá en la pantalla, siempre le decían lo mismo, que él no podía desplazarse hasta el momento en que él escuchara realmente cuándo era necesario que fuera al rescate de su hermana. Hasta que ha llegado el día en que en esa proyección que me están mostrando, en uno de esos eventos que es el que estaba mencionando ahora, donde están saqueando uno de esos pueblos cercanos a su aldea, vemos que es donde estaban a punto de desencarnar al aspecto físico de Verónica. Vemos que ya pues de hecho pues ellos es como si hubieran perdido como tal este enfrentamiento y ya solamente está Verónica con 4 aspectos físicos a su alrededor luchando con ella y muchos más de los enemigos, en este caso enemigos pues de ellos. Y en ese momento vemos que su hermano ahí sí sale como tal al encuentro de su hermana. Y vemos que a medida que su hermano se va acercando como tal cada vez más a Verónica, vemos que es como si manejara un campo vibracional muy fuerte, pero pues aún no logramos describir qué es porque por más que he estado como revisando si es alguna energía endoplasmática o alguna entidad que lo está manejando, no sé absolutamente nada. Vemos que esta vibración que maneja el aspecto físico de su hermano aleja notablemente todo lo que está ocurriendo mal alrededor de Verónica. Vemos que incluso de un momento a otro esos soldados del ejército del enemigo, del bando contrario, se empiezan a alejar. Y vemos que Verónica observa hacia sus espaldas, o sea, se gira y mira hacia atrás y estaba viendo que su hermano está llegando. Veo que solamente quedaba ella en pie, está pues algo herida, pero pues no hay gravedad. Y vemos que su hermano es quien la está cogiendo y se la está llevando. Veo que caminan hacia su pueblo. No caminan hacia el pueblo, sino que caminan hasta un lugar donde ya su hermano tenía como una bestia y amarrada a un caballo. Y veo que allí arrancan a irse a cabalgar hasta su casa, hasta su vivienda. Vemos que después de que su hermano la ayuda, vemos que ella empieza a preguntarle que cómo él se dio cuenta que ella se encontraba en peligro. Su hermano le empieza a decir que eso no importa. Dice que sencillamente esa fue la misión a la cual él vino a este mundo. Dice que él sabía con mucha anterioridad de que ese momento iba a llegar y que él solamente, que él escuchó en su momento y que él sintió el mensaje de que él solamente estaba para salvarla a ella cuando realmente iba a estar expuesta y iba a estar en peligro. Veo que Verónica no entiende absolutamente nada de eso que le está diciendo y ya trata como de sacarle más información, pero su hermano le dice que no hay que buscar respuestas, le está diciendo. Dice que ni él lo entiende, solamente que él sabía que el amor que él ha sentido siempre por ella, desde el primer momento en que la vio cuando su madre llegó a la casa por primera vez con ella en sus brazos, dice que él sintió algo muy especial y que él en ese momento ya pues con el pasar del tiempo le llegó el mensaje, dice, donde le encargaban pues de una forma muy encarecida y especial el estar al cuidado del aspecto físico de Verónica. Y dice que ya él siente que ha cumplido como tal con esta misión y dice que no sabe si llegarán más momentos de eso, pero que hasta ahora él no ha escuchado nada más al respecto. Vemos que ya en ese momento los dos se están quedando, pues se están preparando para dormir. Vemos que duermen en habitaciones diferentes.
Ya el aspecto físico del hermano de Verónica se ha quedado dormido. Vemos que Verónica en ese momento ya se está preparando también para acostarse. Se está sentando al borde de su cama y veo que siempre al momento de levantarse y antes de acostarse hace como diferentes plegarias, diferentes oraciones. Y veo que después de que se sienta al borde de su cama hace exactamente lo mismo, coloca sus manos y empieza como a generar esta especie de plegarias de oración. Y vemos que nuevamente sale esta entidad. Esa entidad no estuvo todo el tiempo con ella al interior de su aspecto físico, sino que en cada uno de sus momentos de oración es que salía como tal, hacía presencia esta entidad y se involucraba con ella. Pero vemos que en ese momento esa entidad como tal, después de que sale por ese portal, no se está introduciendo el aspecto físico de Verónica, sino que está emanando como una energía endoplasmática hacia todo su aspecto físico, en particular hacia la parte de su pecho y hacia su cabeza. En ese momento vemos que empieza como a reajustar como unos implantes que hay en la parte de la cabeza de Verónica y en la parte del pecho. Vemos que esos implantes empiezan como, desde que se reajustan, vemos que Verónica queda como completo, o sea, sus ojos quedan completamente negros. Vemos que ella empieza como a colocarse de pie, pero pues veo que es esta entidad es la que se está encargando como de manipularla con toda esa programación que acaba de realizar en los implantes que tienen su aspecto físico. Y vemos que ella está caminando hacia la habitación de su hermano. Y veo que está, antes de llegar a la habitación de su hermano, está acogido una de sus espadas. Y veo que llega hasta la habitación de su hermano y lo está desencarnando. Veo que le clava esta espada como en la parte del pecho a su hermano. Solamente lo hace una sola vez. Su hermano alcanza a abrir los ojos y se da cuenta pues que es Verónica. Y yo que en ese momento en que ya ella como tal la ha desencarnado a su hermano, no ha desencarnado todavía no, pero sí le ha clavado esa espada en la parte de su pecho, esta entidad le quita como tal toda esta nubosidad de la parte de su psiqui, de su cerebro y de su visión. Y vemos que ya ella pues se está observando con sus manos y con su propia espada clavada en el pecho de su hermano. Vemos que ella rápidamente lo que hace es que suelta la espada y veo que empieza como, entra como en un shock muy fuerte y veo que su hermano se queda viéndola a sus ojos constantemente. Veo que ya ella está cayendo como sentada en el suelo y su hermano pues a medida que ella va como se va desvaneciendo, la va mirando, la va observando con sus ojos hasta que ya ella se queda con esa mirada de su hermano y su hermano en ese momento ya desencarna como tal y la misma entidad que la tiene, que ha tenido pues a Verónica la que se lleva el aspecto físico del hermano. Vemos que Verónica empieza como a quedar, veo que después de que se desvaneció, empieza a colocarse sus manos fuertes en su cabeza, veo que se empieza inclusive a hacer daño ella misma, empieza como tal a rasguñarse su rostro fuertemente, se está como arrancando parte de su cabello. Veo que ya después de que ocurre eso, ya se está colocando de pie y arranca a correr. Veo que corre lejos en la distancia. Veo que ya en esta pantalla que me están proyectando todo esto, vemos que llega hasta un lugar muy diferente al de la aldea. Es como una ciudad mucho más grande. Y yo que ya después de que llega a este lugar, ella empieza como, se abandona por completo. En este sitio nadie la conoce a ella. Veo que ella empieza, van pasando el tiempo rápidamente, la proyección se empieza como a colocar más rápida y pasan rápidamente escenas donde ya ella pasa a ser como una especie de un habitante de calle, empieza a vivir como de las migas de comida que la gente le tira y demás. Vemos que hay una escena donde ya ella está justo en el mismo lugar donde la encontramos al momento en que la luz detuvo la regresión y proyectó todo en una pantalla. Vemos que está bajo este mismo árbol y vemos que ella se encuentra como ya algo debilitada y hay tres aspectos físicos de unos hombres que se acercan y vemos que abusan sexualmente de ella en esas condiciones, ya estando ella aún así muy debilitada, muy débil, vemos cómo abusan sexualmente de ella y ella no tiene energías de nada para poderse defender ni poder evitarlo. Ya en ese momento termina la proyección en esa pantalla y volvemos nuevamente a esta escena donde ya está ella bastante enferma y muy agotada.
Y vemos que ya después de todo esto que acabo de describir y que la luz nos acaban de proyectar en la pantalla, llega el momento en que ya ella como por falta de alimento, sí, muere como de hambre y muere de sed. Su cuerpo se encuentra ya demasiado debilitado hasta un momento en que ya desencarna por completo. Y vemos que hace presencia la misma entidad que siempre estuvo presente durante la vida en esa línea de tiempo de Verónica y se está llevando ese aspecto físico. Listo. Carlos, ¿hay alguna relación entre los aspectos físicos de la regresión y los aspectos físicos que acompañan a Verónica en esta línea de tiempo? Y la luz manifiesta que las dos hermanas de, de Verónica en esa regresión corresponden a las hermanas de ella en la línea de tiempo actual. Sus padres de la regresión corresponden también a sus padres en línea de tiempo actual. Y el hermano de ella, quien la rescató en su momento y el cual ella misma desencarnó con sus propias manos, corresponde al aspecto físico del hijo de ella en línea de tiempo actual. Muy bien. Habiendo entonces comprendido lo que ocurrió en esa línea de tiempo, vamos a regresar a la línea de tiempo actual, a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Bien, me dices que ves en el perímetro. Hay 3 naves en el perímetro. Ingresamos a la casa de la Verónica, me dices que ves en ella. Ingresamos en ese momento. Ya estamos acá. No hay ninguna entidad en el aspecto físico de ella en ese momento, pero sí vemos muchos implantes en todo su aspecto físico. Aparte de toda la tecnología que vemos al interior de la casa, se siente una vibración bastante fuerte al interior de toda la vivienda. Hay muchos dispositivos. Muy bien. ¿Qué hay ves en la expareja de Verónica? Me acerco a este aspecto físico y en él sí estamos apreciando una entidad. Es un reptil que hay al interior de él. En ese momento la luz lo extrae de su aspecto físico, lo neutraliza. Listo. Sí, es un reptil. Este mide 1,98. Bien, llega ahí el hijo de Verónica, me dices que ves en él. La luz lo trae en ese momento, lo identificamos. Tiene hay una entidad también dentro de él. Es un gris. En ese momento se extrae su aspecto físico y lo neutraliza la luz. Es un gris biológico. Este mide 1,47. Bien, y la hija, por favor, que ves en ella. No hay ninguna entidad en el aspecto físico de su hija, pero está muy implantada también. Muy bien. ¿Ves más implantes en la casa? ¿Qué te dice la luz? No hay mucha tecnología y entidades como tal, solamente al interior de la casa estamos apreciando la de su expareja, la de su hijo. Así hay otra entidad, hay 2 insectoides también al interior de la vivienda. Y hay 2 desencarnados también. No los hemos visto inicialmente, pero la luz en ese momento me los muestra. Hay 2 desencarnados. Portales. Hay 21 portales. Bien, la luz les trae, por favor, la información al reptil de 1,98. Colocan en ese momento un casco electromagnético en la cabeza de esta entidad. Se extrae esa información. Este no es el jefe. Llega ahí el jefe. Está en la nave.
Sí, confirmo con la luz y está en la nave. En ese momento la luz lo trae, lo neutralizan por completo. Ya está acá, es otro reptil. Es el mismo que vimos en la regresión que estuvo acompañando a Verónica durante todo el tiempo en la regresión. Este mide 2 metros 14. Muy bien, se les trae la información a este reptil. La luz coloca casco electromagnético en la cabeza de esa entidad, se extrae su información. Listo. Nombre, Narpelengur muy bien, se te proyecta ahí en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. es un draco. Es un draco color beige, color, sí, un café muy claro, tirando a blanco. Tiene una armadura que cubre toda la parte de sus cabezas y todo su aspecto físico. Hay muchas entidades alrededor de él que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. No tiene materia oscura, pero sí hay materia oscura al interior de su planeta principal. Muy bien, número de planetas. 27 planetas, 3 sistemas planetarios. Muy bien, entonces vamos a pedir la asistencia de los humanos no necesarios. A la cuenta de 3 se abre un portal. Descienden, son verificados. Se abre este portal, los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia, están verificando la llegada de los demás que nos asistirán en esta misión. Siguen llegando. Ya están todos acá con nosotros. Muy bien, vamos a pedir también la asistencia de Enki. A la cuenta de 3 se abre un portal. Desciende y se verifica. 1, 2 y 3. Se abre este portal, los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y verifican la llegada de Enki. Ya está acá con nosotros. Sientes que es Enki. Sí, es él. Muy bien, me agradecidos con la asistencia de la luz. Por favor, con la información que se obtuvo, ¿cuántas vidas tiene Verónica aquí en este holograma? 247 vidas. Número de abducciones en esta línea de tiempo. 63. Implantes, su aspecto físico. 118 implantes. Muy bien. La luz, por favor, comprueba los portales. Van todos a planetas. Vean los necesarios para todos los demás planetas y la jerarquía si se requiere. Listo, ya fueron creados los portales. Muy bien, nos vamos a preparar para desplazarnos. Nos llevamos las naves, las entidades. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Nos desplazamos 1, 2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento vemos como todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia. Están neutralizando los 3 sistemas planetarios. Vemos cómo emanan mucha luminiscencia hacia adentro por medio de los portales. Esa luminiscencia llega a cada uno de los planetas y los neutralizan por completo todo lo que hay dentro de ellos, incluyendo el planeta principal. La jerarquía fue puesta en una burbuja de luminiscencia. Vemos cómo los humanos luz colocaron aros electromagnéticos alrededor del aspecto físico de esa jerarquía. Paralizan todo, neutralizan el tiempo. Listo, todo asegurado. Muy bien. Se hace la eliminación de entidades, naves, tecnología, todo lo que haya en los planetas, por favor. Los humanos luz emanan su luminiscencia. Vemos cómo esa se empieza a entrar al interior de cada planeta. De esa forma están eliminando todo lo que le corresponde a la jerarquía. Están eliminando naves, tecnología, muchas entidades, incluyendo las del planeta principal. El proceso continúa. Listo. Proceso terminado. Bien, se elimina la materia oscura del planeta. Vemos como Enki crea una burbuja de luminiscencia. Todos los humanos luz que nos asisten emanan también mucha luminiscencia hacia la burbuja donde está contenida
la jerarquía. Vemos que Enki empieza a acercar hasta la burbuja que fue creada por él hacia el planeta principal. Vemos cómo va absorbiendo toda la materia oscura que se encuentra al interior de este. Una vez toda la materia oscura es absorbida por esta burbuja de luminiscencia, los humanos luz ayudan a Enki. Vemos cómo lo apoyan en ese proceso y la extraen como tal de este perímetro. Emanan mucha luminiscencia y se es eliminada por completo. Listo, hay una explosión de luminiscencia. Muy bien, se les trae la información al Draco de las cabezas, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Vemos cómo colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de esa jerarquía. Se extrae la información. Tenemos coordenadas, son enviadas a los humanos luz que nos asisten. Vemos en ese momento cómo los humanos luz empiezan a adentrar a cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás humanos luz. Inicia proceso de verificación. Una vez los verifican, los limpian, los repotencializan, inicia proceso de liberación. El proceso continúa. Verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos. Son los mismos. Se nos unen todos. Muy bien, se activa el llamado de las cabezas del Draco de todo lo que le corresponda, naves, entidades, tecnología, llega y todo es eliminado. Se abre este portal, los humanos luz emanan su luminiscencia. Vemos cómo activan el llamado de las cabezas de esa jerarquía. Empieza a llegar diferentes naves, mucha tecnología, entidades, se eliminan por completo apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia, siguen llegando. Listo, proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta, se eliminan los 27 planetas, los tres sistemas. Se extrae esta jerarquía de su planeta principal. En ese momento vemos cómo los humanos los empiezan a emanar mucha luminiscencia ahora en sus manos. Esa luminiscencia se adentra por medio de los portales, llega a cada planeta y adentro hacia afuera en cada uno de estos hay grandes explosiones de luminiscencia y de esa forma van eliminando cada uno de estos planetas. Por último, hay una gran explosión al frente aquí de la jerarquía de su planeta principal. Listo, eliminado por completo. Muy bien, con la información que se les trajo al Draco, ¿cuántas copias hay creadas de Verónica? Hay 23 copias. ¿Hay información de ella en alguna otra jerarquía? No, solamente esta. Muy bien, se elimina el Draco de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido. Vemos cómo los humanos los emanan su luminiscencia hacia la burbuja donde se contenía esa jerarquía. Esa luminiscencia empieza a activar cada uno de los aros electromagnéticos que colocaron alrededor de su aspecto físico. Vemos cómo esos empiezan a eliminar de forma horizontal correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Siguen emanando mucha luminiscencia los humanos luz. Por último, vemos que hay una gran explosión de luminiscencia y de esa forma terminan de eliminar por completo esa jerarquía. Listo. Muy bien. Llega allí el aspecto físico de Verónica, su expareja, su hijo, su hija. Llegan sus humanos luz, son verificados. La luz los trae en ese momento. Ya están aquí los aspectos físicos. Los humanos luz están siendo verificados en este momento. Listo, se colocan también al frente de sus aspectos físicos cada humano luz. Muy bien, pídele por favor a la luz si nos ayuda a retirarle implantes al ex esposo y a los hijos de Verónica. En ese momento vemos cómo sus humanos luz se encargan de emanar mucha luminiscencia hacia cada uno de esos aspectos físicos. Todos los demás humanos luz que nos asisten empiezan a apoyarlos en ese proceso. Vemos cómo eliminan implantes de cada uno de esos aspectos físicos, de su expareja, de su hija, de su hijo. Listo, proceso terminado. Muy bien. Confirma si entre los liberados están los papás fallecidos, el abuelito fallecido y la señora Rosy. Sus padres y su abuelo sí están. El del otro aspecto físico y la señora no. Muy bien. Los humanos luz liberados les agradeces, te despides, ascienden con ellos los de los aspectos desencarnados y los de sus familiares que quedan en resguardo. Ascendidos. Bien, vamos a hacer conexión con el médico a la cuenta de tres, abre un portal, descienden, son bonificados.
Se abre ese portal, los humanos, los que nos asistan, emanan su luminiscencia, están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien. Carlos, vamos a quedarnos con los humanos los necesarios para terminar el proceso. Los demás les agradeces por infinito para ellos. Te despides, asciende. Ascendidos. Pregúntale al humano Luz de Verónica su nombre, por favor. Su nombre es Dangiel. Dangiel. Es D de dedo, A, N, Y, Ujú. L. Dangiel. L, muy bien. L, sí, Dangiel. Dimensión 16. Muy bien, le agradeces al médico por la asistencia. Le transmites, por favor, la información de Verónica. Le dices que hay 23 copias de ella. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia, nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico inicia emanando mucha luminiscencia en la parte del, está colocando sus manos directamente en la parte del pecho de Verónica. Veo que apenas tiene contacto con el pecho de Verónica, empieza a extraer un dispositivo de la glándula intervencional del timo. Vemos que extrae este implante, lo elimina por completo en sus manos. Vemos que ahora está limpiando y repotencializando esa glándula interdimensional. Vemos que una vez repotencializada empieza a emanar mucha luminiscencia y de su pecho empieza a generar una vibración muy fuerte hacia todo su aspecto físico, y esa misma vibración se encarga de eliminar por completo todos estos dispositivos que se encuentran desde su cabeza hacia todo su aspecto físico e implantes más pequeños. Vemos que deja encapsulado en burbujas de luminiscencia un dispositivo en la parte de su abdomen, en la parte de su vientre, en la parte de su estómago, perdón, en la parte de su vientre, en la parte de su cabeza también deja encapsulado en burbujas de luminiscencia unos dispositivos. En ese momento vemos como el médico está colocando sus manos en la parte de la cabeza de Verónica. A medida que emana mucha luminiscencia, está adentrando sus manos cada vez un poco más. Veo que está quitando dos dispositivos que hay en cada uno de esos hemisferios en su cerebro. Vemos que elimina el del hemisferio izquierdo, elimina por completo ese dispositivo, ahora el del derecho. Adentra un poco más las manos. Vemos que en la glándula interdimensional del cerebelo hay un dispositivo, una especie de un chip muy pequeñito. El médico lo extrae con mucha precaución. Vemos que este dispositivo, una vez es extraído, viene con diferentes ramificaciones que están conectadas al resto de glándulas interdimensionales. Vemos que una vez extrae este chip con todos estos, con todas esas ramificaciones, las elimina por completo en sus manos con mucha luminiscencia. El médico nuevamente emana mucha luminiscencia en cada una de sus glándulas interdimensionales, las limpia, las repotencializa. Vemos que de su glándula pineal en ese momento empieza a crear una burbuja de luminiscencia y esa la va repotencializando. Esa se va expandiendo al interior de la cabeza de Verónica. Vemos que en ese momento el médico empieza a emanar mucha más luminiscencia y empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia en varias direcciones. A la vez también salen ondas de luminiscencia de su cabeza y de esa forma está haciendo limpieza de psiquis. Vemos ahora el médico cómo termina ese proceso de limpieza de psiquis, está colocando sus manos en la parte de su rostro, está emanando mucha luminiscencia, coloca como una especie de aros de luminiscencia en la parte de los ojos de Verónica. Esos se empiezan a mover rápidamente en forma circular y a medida que se mueven se van introduciendo al interior de la cabeza de ella y al interior de sus ojos. Vemos cómo esto conecta con todos sus nervios oculares y el médico emana mucha luminiscencia en cada uno de estos nervios oculares. Termina ese proceso, el médico emana mucha luminiscencia en su rostro nuevamente, esa luminiscencia se adentra por sus fosas nasales, sale por su boca esa luminiscencia. Veo que el médico se detiene por un momento, coloca una de sus manos en la parte de su boca, cubre lo que es boca y nariz, emana mucha luminiscencia y la otra la coloca como en la parte posterior a su cabeza, repotencializa toda la parte de su boca, hasta la parte de su cuello. Vemos que en ese momento el médico está colocando sus manos en la parte de sus hombros, emana mucha luminiscencia, elimina un dispositivo de su hombro izquierdo. Ahora emana mucha luminiscencia, se empieza a vanecer por sus brazos, sale por los dedos de las manos esa luminiscencia. El médico rápidamente coloca sus manos ahora en la parte de su espalda. Vemos como en la parte de su cuello empieza a emanar mucha luminiscencia, esa luminiscencia empieza a repotencializar cada uno de sus discos intervertebrales.
Ahora emana mucha luminiscencia en la parte de sus pulmones. Veo que en sus pulmones, en la parte de los alvéolos, hay como muchos dispositivos de implantes. El médico está eliminando cada uno de esos con mucha luminiscencia. Termina ese proceso de eliminación de implantes en sus pulmones. Ahora el médico se encarga de emanar mucha luminiscencia desde adentro al interior de sus pulmones, emana mucha luminiscencia como en escarcha, se va adhiriendo a sus paredes pulmonares. Vemos cómo lo va repotencializando de esta manera. Ahora el médico hace este movimiento con sus manos al interior de sus pulmones y hay una gran expansión de luminiscencia que como que los infla un poco, y ahora que se achican nuevamente los pulmones, toda esa luminiscencia sale por sus vías aéreas, sale por sus fosas nasales, por su boca, toda esa luminiscencia. Ahora el médico está limpiando toda la parte externa de los pulmones, los limpia, los repotencializa también. Termina ese proceso, vemos que ahora el médico está colocando sus manos en la parte del abdomen de Verónica, elimina el implante que se encuentra en su estómago. Una vez eliminado, el médico empieza a emanar mucha luminiscencia líquida. Esa luminiscencia se encarga de limpiar sus paredes estomacales, las repotencializa. Vemos cómo ahora esa luminiscencia empieza a recorrer todos sus intestinos, su colon. Vemos que esa luminiscencia sale por su área sexual. Elimina el dispositivo que se encontraba en la parte de su abdomen, como en la parte del hígado. Puntualmente se encontraba ese dispositivo. Lo elimina también por completo. Repotencializa este órgano y el resto de sus órganos internos también lo repotencializa por completo. Toda esa luminiscencia empieza a salir por su área sexual. Está colocando una burbuja de luminiscencia en la parte de su área sexual y la parte de su abdomen. Esa burbuja de luminiscencia la repotencializa y la deja adaptada al aspecto físico de ella, de esa parte de su cuerpo. El médico en ese momento la está cogiendo de sus manos. Vemos que la coge de las manos, esa luminiscencia empieza a adentrarse por cada una de sus falanges, sus manos, empieza como a esa luminiscencia a subir por sus manos, antebrazos, llega hasta sus hombros y empieza a descender por el resto de su aspecto físico. Ahora rápidamente la está emanando mucha luminiscencia en la parte como de sus piernas. Vemos que el médico va descendiendo sus manos, llega a sus rodillas, la repotencializa también, la está cogiendo de sus pies, emana mucha luminiscencia. Esa luminiscencia se empieza a entrar por todo su sistema óseo muscular. Vemos cómo sube por sus pies, por sus piernas, abdomen, pecho, llega hasta la parte de sus hombros y desciende nuevamente por sus brazos. El médico coloca sus manos en la parte superior de la cabeza de Verónica. Esa luminiscencia empieza a desvanecerse y se va hiriendo a ella como una capa de luminiscencia. Termina ese proceso con ese aspecto físico. Vemos que ahora se abre un portal. Hay 7 copias que están llegando en ese momento. El médico las está verificando. Una vez son verificadas, vemos que el médico las limpia, las repotencializa. Ahora es el proceso de acople entre esas 7 copias, dejando una sola. Vemos que ahora el médico está cogiendo esta copia, la está colocando en el aspecto físico de Verónica. Hay una emanación muy fuerte de luminiscencia en la parte del pecho de ella y de esa forma hace el proceso de acople. Listo, proceso terminado por parte del médico. Muy bien, muy agradecidos con el médico por la asistencia. Pregúntale si tiene alguna recomendación para ello. Sí, el médico manifiesta que por lo que queda del resto del día de hoy debe guardar mucho reposo, incluyendo pues el día de mañana también debe evitar hacer actividades que de pronto demanden de mucha exigencia física, teniendo en cuenta todo lo que se ha hecho el día de hoy con su aspecto físico. Dice que vienen unos cambios muy positivos que ella en su proceso va a empezar a identificar en lo que respecta al tema de su alimentación. Dice que ha habido unos cambios a nivel de su psiquis y a nivel de su aspecto físico para que pueda empezar a combatir algunos hábitos que le han perjudicado diferentes, habla de limitaciones a su aspecto físico conforme a su salud. Listo. Muy bien, muy agradecidos con el médico. Amor infinito para él. Te despides, asiente. Ascendido. Bien, vamos entonces a regresar a la casa de Verónica a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. Hay un perrito y la luz se encarga de los desencarnados, por favor. En ese momento vemos cómo los humanos, los que nos asisten, se introducen a la casa de Verónica. Vemos cómo empiezan a eliminar toda la tecnología que hay al interior de esta vivienda.
Una vez eliminan toda esa tecnología, vemos cómo empiezan a emanar mucha luminiscencia, suben los niveles vibratorios de toda la casa, vemos que emanan mucha luminiscencia, los dos desencarnados los extraen de este perímetro. Siguen emanando mucha luminiscencia, subiendo niveles vibratorios. Limpian, repotencializan la mascota. Ahora repotencializan la burbuja de la casa, primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. El humano luz de Verónica. ¿Me dejas hablar con él un momento, por favor? Haces cambio a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Tu aspecto físico te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Así es. Lo más importante en este momento es este encuentro que estamos teniendo y que conservaremos a partir del día de hoy. Es esta vibración de amor, el cual te estará acompañando en todo momento. Ya no hay cabida al dolor. Ya no hay cabida a la incertidumbre. Ya no hay cabida al arrepentimiento y a aquellos pensamientos donde te cuestionas y te juzgas por muchas cosas que en esta línea de tiempo has tenido que vivir y has tenido que dejar de hacer. Tú has sido demasiado fuerte. Has tenido un nivel de valentía demasiado alto. No solamente en esta línea de tiempo, sino en otras atrás. Esa valentía, esa fortaleza para poder superar tantos obstáculos, para poder inhibir aquellas vibraciones del exterior que buscan hacerte daño. Has tenido esa capacidad durante muchas vidas, pero que en esta se te fue arrebatada, haciéndote vulnerable, haciéndote débil respecto a estas vibraciones que han podido llevarte a colapsar emocional y sentimentalmente muchas veces, conforme a los actos, conforme a las situaciones que del exterior te han estado constantemente bombardeando. Pero esa valentía, esa fortaleza, esa gallardía que has tenido para poder enfrentar diversas situaciones en otras líneas de tiempo, ha sido recuperada en este momento. Ahora que estoy contigo, no hay absolutamente nada que temer. No hay nada del exterior que pueda hacernos daño, más que lo que pueda venir de tu interior, de lo que puedas crear directamente de tu propia psiquis. Recuerda que allí es donde radica la creación absolutamente de todo lo que observas, de todo lo que sientes, escuchas y ves manifestado en tu exterior.
No hay nada que haga perder esta conexión que estamos teniendo en este momento, siempre y cuando tu voluntad sea realmente conservar este encuentro, conservar esta conexión y de esta manera podernos llevar juntos de la mano hasta el momento en que sea a partir de este holograma. Aquí estoy contigo a partir de ahora. Aquí te estaré acompañando. En su momento pude estar de alguna manera presente en tu vida. Y ahora que estoy nuevamente contigo, directamente fusionado con tu propio aspecto físico en esta línea de tiempo, todo será más fácil. Cree que todo lo que vendrá de ahora en adelante para ti, siempre y cuando realmente tengas esta certeza, así se llevará a cabo y así será. No conectes con nada del exterior que te haga vibrar bajo y con aquellos acontecimientos y aquellos aspectos físicos que de alguna forma te desequilibren. Sencillamente da prioridad a tu propia vibración, a tu propio amor. Recuerda que somos amor infinito para nosotros mismos y para los demás. Bueno, muchas gracias por ese mensaje tan bonito. Yo sé que a Verónica le tocó su corazón. Quedas con tu aspecto físico. Gracias a ustedes por este proceso. Amor infinito. Con todo el amor, amor infinito para ti y haces cambio. Me dejas con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, la luz nos crea una burbuja, por favor, para el aspecto físico de Verónica y a su humano luz, burbujas personales para los demás aspectos físicos. En ese momento, los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Vemos cómo crean burbuja de luminiscencia en el aspecto físico de su expareja. La repotencializan primera, segunda, tercera capa, igualmente en su hija, en su hijo también. Listo. Muy bien. Ya todo queda bien allí en la casa de Verónica. Si en ese momento terminan por fusionar a su humano luz con ella. Listo, hay una gran expansión de luminiscencia en ellos dos. Listo, todo se encuentra bien. Muy bien. ¿En Inquisición de Alfa tienen alguna recomendación adicional? No, dicen que su humano luz, en lo que respecta al tema de aprender a no conectar con las vibraciones que del exterior puedan llegar para buscar en sí como tal, en ella, en esta línea de tiempo, esos desequilibrios emocionales y sentimentales que durante, no solamente en esta línea de tiempo, sino en muchas otras, la han logrado desequilibrar por completo. Dice que es allí donde Enki particularmente le invita a que haga un proceso y un trabajo muy consciente. Dice que efectivamente estos eventos en esta línea de tiempo no se van a erradicar por completo. Dice que van a seguir en su momento llegando a acecharla, pero que el nivel de conciencia que ella tiene a partir de ahora, el cual va a ir fortaleciendo ahora que está en conexión, en fusión de su mano luz, dice que la va a llevar a poder combatir cada una de estas vibraciones
Y estas emociones que a lo que anteriormente le hacían conectar durante tantos periodos de tiempo, o sea, en lo que se respecta a periodos de tiempo muy prolongados, ahora va a poder no quedarse allí durante estos mismos periodos, sino empezar una vez conecte con esas emociones, poderlas identificar y proyectarlas hacia su exterior, pero de la frecuencia del amor que ella ahora tiene en su corazón. Dice que lo más importante, independientemente de lo que venga del exterior, es lo que tenga ella en su interior ahora que se encuentra en conexión con su humano luz. Dice que sin importar lo que ocurra afuera, siempre y cuando lo que esté dentro de ella esté constantemente vibrando en la sintonía, en la frecuencia del amor, ella y su humano luz se van a encontrar siempre bien. Reitera que eso es lo más importante, que quiere como rescatar de todo ese mensaje que su humano luz le ha dado el día de hoy. Y que en lo que respecta al resto de sus áreas, pues ya su humano luz ha tocado algo que ella en su momento, una vez pueda escuchar las veces que sea necesario ese mensaje, va a poder interiorizar de una mejor manera. Y le invita a que lo haga de una forma muy consciente y presente para que la información pueda ser asimilada de la mejor manera posible. Y no solamente asimilada, sino que una vez que la asimile, pueda ser puesta en práctica. Listo. Amor infinito para todos, muy agradecidos por la asistencia, la ayuda, acción de Alfa, en que todos los humanos los que nos acompañaron. Te despides haciendo. Ascendidos. Estamos listos. Bienvenido. Muchas gracias. Excelente vuelo. Verónica, puedes activar tu audio. ¿Me oyes? Sí, señora. Verónica, cuénteme cómo le pareció su sesión. ¿Qué te puedo decir? Me dan ganas de llorar. Entiendo muchas cosas ahora. Sin palabras. Bueno, lo importante es que entendiste el mensaje y que ahora vas a coger ese mensaje de tu humano luz y lo vas a aplicar. ¿Listo? Pie de la letra. Bien juiciosita, yo te voy a compartir ahorita una información por interno para que te guíes para hacer tu proceso de sostener tu conexión luz y sabes que cualquier inquietud, cualquier duda, pues nos puedes preguntar. Estamos aquí para ayudarte. ¿Listo? ¿Listo? Te pregunto si autorizas publicar tu sesión. ¿Quieres que te ponga filtro o así? ¿Con Yo filtro? con filtro. Dale, no hay problema. Pero muchas gracias por permitirnos acompañarte en este proceso, en asistirte y pues seguimos en contacto. Muchas gracias a los dos. Venimos Porque con yo todo el... no me voy a meter nunca y no eso. No, ya Gracias. tú tienes mucha información y has hecho ya un camino muy largo, ya llevas bastante tiempo adquiriendo pues nociones de toda esta información y ya ahora no hay nada que buscar afuera, ahora todas las respuestas las vas a obtener desde acá, como lo has venido haciendo también, ¿listo? Ajá. Muchas gracias a los dos. Es Bueno, con todo el Verónica, amor. con todo el amor. Quedamos Muchas pues pendientes. Chao. gracias. Bye.